Algunas verdades no fueron hechas para ser dichas, fueron hechas para ser percibidas, en el silencio entre las palabras, en la vibración que late tras los símbolos, en el instante en que lo visible se revela insuficiente. Hay un velo, siempre, lo hubo, y no oculta lo irreal sino lo insoportablemente real. Un velo que separa el mundo común de lo que pulsa detrás, el misterio, lo sagrado, lo indecible. Eliphas Levi no vino a rasgar ese velo, vino a mostrar que es translúcido y que todo depende del ángulo de la luz. Es imposible comprender verdaderamente la magia sin acercarse a ese velo, no la magia como espectáculo, truco o superstición, sino como ciencia espiritual, lenguaje oculto, gesto simbólico que reverbera en la estructura invisible de la realidad. La magia que Levi describe no es creencia, es una operación, una matemática de lo invisible, una arquitectura del espíritu, y como todo lenguaje verdadero, exige no solo conocimiento, sino transformación. Cuando Levi escribe que la verdadera religión es magia organizada, no propone una ruptura, señala un retorno a una tradición que nunca murió, solo mudó de piel, una tradición anterior a las catedrales, los dogmas y los púlpitos, que habitó los misterios egipcios, los versos cabalísticos, los arcanos del tarot, los rituales alquímicos, y que sobrevivió camuflada bajo muchos nombres: hermetismo, rosacrucianismo, sabiduría de los magos. Lo que une todo esto no es la forma, es el fuego, la búsqueda, la operación del espíritu sobre sí mismo. Pero el mundo moderno se alejó de ese fuego. En nombre de la razón desacreditó el símbolo. En nombre del progreso abandonó el rito. En nombre de la verdad objetiva rechazó la verdad interna. El velo fue tachado de ilusión y así perdimos el lenguaje que conecta los mundos. El puente entre lo visible y lo invisible. La escalera que sube del cuerpo al alma, del alma al cosmos y del cosmos de vuelta al cuerpo. Es esa escalera la que Eliphas Levi ofrece, pero no da peldaños fáciles. Cada palabra suya es una contraseña, cada imagen un sello, cada concepto un portal. Su texto exige una lectura iniciática, aquella que no busca entender, sino permitir que el símbolo actúe. Y ese es el primer secreto. La magia no se comprende, se vive, se atraviesa. En su doctrina, Levi deshace falsos opuestos: fe y razón, bien y mal, espíritu y materia, luz y tinieblas. Muestra que el verdadero mago no elige lados, une, reconoce. Es el punto de equilibrio entre el pentagrama invertido y el erguido, entre la serpiente y el bastón, entre lo profano y lo sagrado. La magia no se opone a la religión, es su raíz. La religión degeneró en moralismo. La magia, cuando es viva, sigue siendo el arte de tocar lo absoluto a través del símbolo. Pero este viaje exige coraje, porque el mago, antes de operar en el mundo, debe operar en sí mismo. Debe enfrentar lo que Levi llama el ángel terrible, esa parte del alma que guarda la verdad, pero también carga el peso de la responsabilidad. Conocer la verdad mágica es saber que todo lo que se hace retorna, que el símbolo actúa, que la palabra transforma, que el rito invoca y que por tanto nada es neutro, todo es ritual. El velo, entonces, no es un muro, es una membrana, un filtro. Deja pasar la luz, pero de forma sutil. Por eso los iniciados siempre hablaron en enigmas, parábolas, imágenes. Lo oculto no está escondido, está velado para que solo la mirada correcta lo perciba. El velo protege, pero también desafía. Y lo que Levi propone es aprender a ver a través de él. No es casual que su obra se estructure en dos pilares: doctrina y ritual, porque la magia es a la vez comprensión y acción. No basta saber, hay que hacer. No basta leer, hay que ponerse en movimiento. La doctrina da las llaves, el ritual, las puertas. El verdadero mago sabe que la teoría solo se completa en la práctica, y que la práctica, cuando es auténtica, transforma al practicante. Esta transformación no siempre es luminosa. A veces se parece al colapso. El símbolo, cuando actúa, deconstruye. El rito, cuando es vivo, sacude estructuras.
La magia, cuando es real, exige que algo muera. Una idea, una identidad, una ilusión. Por eso el camino del mago es también el del mártir simbólico. No como sufrimiento, sino como renuncia. El iniciado renuncia al mundo común para habitar el mundo simbólico, y allí todo tiene voz, todo es espejo. El tarot, la cábala, los números, los signos, los ángeles, los demonios, todos son formas en que el espíritu dialoga consigo mismo. Son mapas, no de la realidad externa, sino de lo real interno, y al recorrerlos, el mago se encuentra, o se pierde, porque hay riesgos. Levi lo advierte. Hay ilusiones en el camino, fascinaciones peligrosas, poderes que, si se buscan por vanidad, destruyen. El velo, cuando se fuerza, corta, pero cuando se respeta, se abre como flor y muestra lo que siempre estuvo ahí, que todo es símbolo, que todo es magia, que todo vibra. El pentagrama no es un dibujo, es una ley. La palabra no es un sonido, es un acto. La voluntad, cuando se purifica, mueve lo invisible, y lo invisible, cuando se toca con reverencia, responde. De esto trata el libro de Levi. No de teorías para admirar, sino de prácticas para transformar. No escribe para convencer, escribe para evocar, para reavivar en el lector lo que ya sabe pero olvidó, para encender en el alma el fuego antiguo del símbolo, para decir, al fin, que el velo nunca fue barrera, fue invitación. Y quien acepta, esa invitación atraviesa. Quien atraviesa, cambia. Y quien cambia, comprende que no hay vuelta atrás. Porque, una vez que se ve, ya no se puede dejar de ver. Toda religión comienza con un símbolo y termina con un dogma. El símbolo nace como revelación, un gesto de contacto entre lo invisible y el mundo sensible. Pero con el tiempo, el símbolo se olvida y el gesto se convierte en regla. La imagen viva se vuelve estatua, el rito se transforma en liturgia vacía y el misterio que antes temblaba en las manos de los iniciados se convierte en un mandato frío. Así mueren los dioses, así nacen las iglesias. Pero lo que Eliphas Levi propone en su doctrina no es la reconstrucción de una nueva fe, es el rescate de lo que vino antes de todas las fes. La religión detrás de las religiones. Este es el corazón de su pensamiento. Existe una tradición oculta, una ciencia espiritual primordial, una doctrina universal que se ha camuflado bajo mitologías, rituales y sistemas de creencia de todos. En los tiempos, esta tradición no pertenece a ningún pueblo, época o profeta. Es por naturaleza subterránea, como los ríos que corren bajo las ciudades, invisibles pero esenciales. Y es esta tradición la que estudia el verdadero mago, no en los libros oficiales, sino en los intersticios, en los márgenes, en las líneas que sobrevivieron no porque fueron protegidas, sino porque fueron olvidadas del modo correcto. Levi llama a esta tradición la ciencia de los magos, pero tiene muchos nombres. Para unos es la cábala, para otros el hermetismo, para algunos el evangelio oculto, para otros los misterios egipcios o la tradición atlante. El nombre importa menos que el principio, el reconocimiento de que detrás de la multiplicidad de sistemas religiosos existe una estructura simbólica única que conecta todos los mitos, todos los dogmas, todas las teologías, no como copia, sino como raíz. Esta raíz explica, por ejemplo, la recurrencia de ciertos temas en culturas tan distantes. La serpiente como símbolo del saber, la cruz como punto de intersección entre mundos, el diluvio como purificación, el héroe solar que muere y renace, la tríada divina, el círculo mágico. Estas imágenes no son coincidencia, son fragmentos de un mismo espejo, el espejo de la verdad espiritual. Y el mago es quien sabe recomponerlo, pero para lograrlo debe ir más allá de la forma. La religión tradicional se aferra a la forma, el nombre del dios, la estructura del templo, el color del manto. La tradición oculta se ocupa del principio. La cruz no es un símbolo cristiano, es un eje cósmico.
El pentagrama no es un signo de brujería, es una fórmula del alma. El nombre sagrado no es una contraseña mágica, es una vibración de alineamiento. Y toda doctrina que olvida esto degenera, se convierte en prisión. El símbolo que no se comprende se vuelve tótem. La imagen sin operación se vuelve idolatría. Levi afirma que la religión de los magos es aquella que reconcilia, no elige lados, no opone fe y ciencia, espíritu y materia, Dios y naturaleza. Muestra que todo es expresión de una misma inteligencia oculta, y que esta inteligencia es viva, mutable, simbólica. No se impone por autoridad, sino que se revela por analogía, y solo puede ser percibida por quien ha atravesado los velos de la apariencia y ha comenzado a escuchar el lenguaje de lo invisible. Este lenguaje es el símbolo, pero no el símbolo muerto, codificado, didáctico. El símbolo vivo, que pulsa, que se transforma según quien lo contemple. El mismo pentagrama puede ser portal o trampa, según la intención. El mismo nombre puede invocar luz o despertar sombra. Porque el símbolo verdadero no carga significado, lo crea, actúa, modifica, es verbo, no sustantivo. Por eso el mago necesita doctrina. Sin ella, el símbolo se vuelve superstición. La doctrina, en este caso, no es un conjunto de creencias, es un mapa, una brújula, una gramática de lo sagrado. Eliphas Levi propone una doctrina que es a la vez racional y mística, lógica y poética. Entiende que el espíritu humano necesita tanto estructura como éxtasis, tanto ciencia como visión, y por eso su obra busca unir estos dos mundos, no para conciliarlos, sino para revelar que nunca estuvieron separados. La tradición oculta no rechaza el cristianismo, revela su corazón esotérico. No niega la cábala judía, la amplía con el soplo hermético. No ridiculiza los misterios antiguos, los reinscribe en el cuerpo del alma. Todo es símbolo, y todo símbolo es una ventana. El mago, entonces, es un caminante entre ventanas, un lector de lo real, un traductor del lenguaje invisible. Pero hay un obstáculo, la literalidad. Lo que mató la tradición esotérica en las religiones fue la interpretación literal de sus propios símbolos. Cuando el pan se volvió carne, cuando el fuego se volvió castigo, cuando la serpiente se volvió villana, el velo se convirtió en prisión. El símbolo perdió su dinamismo, y con ello se perdió también el puente entre los mundos. Levi lo sabía. Por eso su obra está escrita en lenguaje simbólico, llena de enigmas, de frases que giran sobre sí mismas, de conceptos que escapan a la racionalidad. No para confundir, sino porque sabía que el alma solo aprende lo que no puede ser explicado. Creía que la verdad no se transmite, se despierta. Que el saber oculto es aquel que resuena dentro. Que la tradición esotérica no necesita ser defendida, porque es indestructible. Sobrevive en el símbolo, resiste en la poesía, duerme en los grimorios, se disfraza de superstición, de arte, de mito. Y espera la mirada correcta, la palabra exacta, el ritual vivo. Y cuando llega ese momento, se revela. No como doctrina nueva, sino como reconocimiento. Como aquello que el corazón ya sabía, pero que la mente había olvidado. La tradición oculta es en el fondo un retorno a lo que nunca dejó de ser. Es el recuerdo del sonido antes de la palabra, de la luz antes de la forma, de la voluntad antes de la acción. Es el soplo primordial, el gesto antes del gesto, la oración silenciosa. Por eso, toda iniciación es un recordar, y todo mago es un exiliado del templo que aprendió a reconstruirlo dentro de sí. Eliphas Levi, con su lenguaje denso y ritualístico, no ofrece una nueva religión, señala el camino de regreso al origen de todas ellas. Un camino que no se recorre con los pies, sino con el símbolo, con el silencio, con la mirada que sabe leer entre líneas, entre mundos. Ahí, en el cruce entre lo visible y lo invisible, la religión verdadera sigue respirando. No se necesita sombrero puntiagudo, ni capa, ni una biblioteca de grimorios para reconocer a un mago.
El verdadero mago no se anuncia con gestos teatrales o títulos esotéricos. Se revela por cómo actúa en lo invisible, incluso cuando está inmóvil. Su presencia altera la atmósfera. Sus palabras vibran como si hubieran atravesado un filtro más profundo. No impone, emana. Es puente entre mundos, no por ostentación, sino por naturaleza. Y eso es lo que lo convierte en arquetipo. Un símbolo, viviente del alma despierta. Eliphas Levi lo entendía con claridad. No hablaba de magia como arte externo, sino como condición de ser. El mago, para él, es ante todo un estado de conciencia, un modo de habitar el mundo donde lo visible y lo invisible se tratan con igual seriedad, donde el gesto ritual es extensión de la intención más refinada, donde el pensamiento no es mero reflejo, sino herramienta, y la voluntad, cuando se purifica, es fuerza creadora. En el tarot, el mago es la carta número 1, no el 0 del loco, que representa el caos primordial, sino el primer paso de la creación consciente. El mago está frente a su mesa de operaciones. Allí están los símbolos de los 4 elementos: el cáliz, la espada, el bastón y el pentáculo. No los adora, los comprende, porque cada uno es extensión de sí mismo. El mago domina los elementos porque se domina a sí mismo, y este dominio no es represión, es alquimia. Levi asocia al mago con Hermes Trismegisto, el sacerdote egipcio, el cabalista judío, el alquimista cristiano. Pero va más allá. Ve en él al ser humano que entendió que la realidad es simbólica y, por tanto, transmutable. El mundo, para el mago, no es algo fijo. Es espejo maleable, campo vibracional que responde a la voluntad clara, al pensamiento dirigido, a la palabra justa. Esto exige poder, pero antes exige pureza de intención. La palabra magia, según Levi, viene de una raíz que significa grande. La magia es ciencia de los grandes, de quienes osan conocer lo que está tras la apariencia, de quienes soportan ver tras el velo, de quienes no temen dialogar con el silencio. Por eso el mago no es hechicero, no manipula fuerzas por ego. Se erige como mediador, como instrumento, como canal entre el principio y la forma. Pero este canal solo funciona si está afinado. El mago verdadero sabe que su cuerpo es altar, su mente templo, su palabra rito. Por eso toda su vida deviene práctica espiritual. No hay división entre magia y cotidiano. Cada acto es símbolo, cada elección, vibración. El mago no actúa solo durante los rituales, es el ritual mismo, caminando en el mundo. Mas esto no lo convierte en asceta. El mago no huye de la materia, la respeta. Sabe que el espíritu necesita cuerpo para operar, que el cielo sin tierra es ilusión, y que toda obra espiritual verdadera se manifiesta en acción concreta. Es lo que Levi llama sacerdote de lo real, quien transforma el mundo al transformar su propia percepción. Esta transformación es interna, pero no invisible. Se refleja en la mirada, la postura, el habla. Un mago auténtico puede ser silencioso, pero nunca pasa inadvertido. Su presencia resuena, porque se ha vuelto vehículo. Ha afinado su alma a la vibración superior, y al hacerlo, se ha convertido en símbolo. Por eso el mago es arquetipo, porque habita en todos. Es posibilidad latente en cada alma humana. Aparece en mitos como el anciano sabio, el guía del héroe, el alquimista, el druida, el maestro de palabras. Pero estos personajes no son meras figuras externas, son proyecciones de una potencia interna. Cuando el héroe encuentra al mago en su camino, está hallando su propia voz oculta, aquella que sabe, aquella que ve. El despertar del mago interior es cuando el alma comprende que no es víctima del mundo, sino coautora, que no está aquí para ser moldeada, sino para moldear, que su dolor tiene propósito, que su voluntad tiene dirección, que su existencia es en sí un ritual. En ese punto, el arquetipo se activa, y cuando esto ocurre, el viaje cambia. Deja de ser sobre conquista y pasa a ser sobre comprensión. Levi lo describe con precisión simbólica.
Afirma que el verdadero mago es quien unió fe y razón, instinto e intelecto, emoción y disciplina. Es por excelencia el equilibrio de los opuestos, y por eso su figura es tan poderosa. Representa al humano que se ha vuelto íntegro, que integró su sombra, que no niega nada pero lo direcciona todo, vulnerable pero no débil, fuerte pero no tirano, sagrado sin necesitar templos. El bastón que sostiene en el tarot apunta arriba y abajo. Es el cómo es arriba, es abajo. Esta es su esencia. Conoce las leyes de lo alto y las aplica aquí. Es traductor de lo absoluto, quien intuye verdades invisibles y las plasma en gesto, palabra y rito. No enseña por autoridad, enseña con el ejemplo. Pero hay peligros. Levi advierte sobre falsos magos, quienes buscan poder sin sabiduría. Usan el nombre de la magia para manipular. Quieren dominar sin servir. Estos profanan el símbolo, tocan el fuego sin respeto, e invariablemente se queman, porque el símbolo, cuando se abusa, se venga. La magia responde al corazón, no al deseo. Por eso el camino del mago exige más que conocimiento, exige ética, disciplina, verdad. El mago no es quien sabe, es quien se ha vuelto, y volverse es proceso lento. Exige enfrentamientos, humildad, silencio. Exige perder antes de ganar, caer antes de volar, morir antes de renacer. Pero al final lo que se gana no es poder en sentido vulgar, es poder en sentido original, potencia de ser. El mago es quien está presente, habita el ahora con profundidad, lee las señales, ve más allá de lo obvio, toca el mundo con intención, camina en reverencia, porque sabe, todo es símbolo, todo es rito, todo es Dios, oculto tras formas, y él, el mago, es quien sabe ver. Antes de la palabra hubo símbolo, antes de la lógica, gesto ritual. El símbolo no explica, revela, no dice, activa. Por eso Levi insiste, el verdadero conocimiento no se transmite en prosa, sino en imagen. Los antiguos lo sabían. Sus templos estaban cubiertos de íconos, sus libros sagrados escritos con metáforas, enigmas, dibujos. Comprendían que el símbolo habla directo al inconsciente, y el inconsciente es puerta entre lo visible y lo oculto. La magia, según Levi, es lenguaje, un idioma de gestos, imágenes, palabras vibracionales y actos rituales. El mago no habla al universo como el científico formula ecuaciones. Dialoga como el poeta susurra a un espíritu. Sabe que cada forma tiene frecuencia y que el símbolo, correcto, activado con intención pura, mueve fuerzas invisibles. Por eso los sellos antiguos, sigilos, alfabetos místicos y diagramas aún fascinan. No son solo artefactos, son mapas, llaves, vórtices. Entre todos, pocos símbolos son tan controvertidos y poderosos como el pentagrama. Para Levi, es sello del microcosmos, estrella de 5 puntas que contiene el misterio de la manifestación. Apuntando arriba, espíritu dominando los 4 elementos, tierra, agua, aire, fuego. Invertido, materia sometiendo al espíritu. Pero Levi es cuidadoso. No demoniza el pentagrama invertido como mal absoluto. Lo ve como expresión de inversión interna, estado, señal de desequilibrio. No condena. El pentagrama es esencialmente espejo del ser. Revela la orientación del alma. Por eso aparece en altares, cuerpos, portales de templos. Se usa para trazar círculos, sellar rituales, abrir caminos. Es símbolo que responde a la intención. No debe temerse, comprenderse. Trazado con conciencia y pureza es escudo. Invocado sin preparación, con ignorancia es ruido. Porque todo símbolo es puerta, y toda puerta lleva a algún lugar. Otro símbolo central en Levi, la serpiente. Presente en casi todas las tradiciones, es a la vez sabiduría y peligro, cura y veneno, revelación y caída. La serpiente simboliza la fuerza en espiral, el conocimiento que circula dentro, la energía que duerme en la base de la espina y que,
Al despertar sube como fuego sagrado, el Kundalini hindú, la luz astral de los magos. Levi no la ve como mal, como el dogma cristiano. La reconoce como símbolo profundo del poder espiritual en movimiento. Para el mago, la serpiente es vida cruda, potencia por refinar. Aparece en caduceos, grimorios, mitos de creación y destrucción. Es animal del subsuelo, del inconsciente, del saber que no pasa por la razón. Guardiana de portales internos. Su presencia en rituales señala energía viva. Algo está despertando. Pero la serpiente también enseña con veneno. Exige presencia. Puede guiar o consumir. Depende del operador. Como todo símbolo verdadero, es ambigua. No tiene moral. Es. Y el mago que la enfrenta, como Moisés en el desierto o Hermes en el camino, en verdad se enfrenta a sí mismo, a su energía bruta, a su sombra sagrada. Si logra atravesar, sale transformado. Aquí entra el tercer gran símbolo, la luz negra, concepto que desafía teología y ciencia. ¿Cómo algo puede ser luz y a la vez oscuro? Levi no habla de oscuridad física, sino de estado oculto de iluminación. La luz negra es claridad que ciega, verdad que hiere, saber que llega antes de que la mente esté lista. Es fuego de ángeles caídos, brillo del abismo, presencia divina en lugares inesperados. Para Levi, la luz negra es firma de lo absoluto en su forma más cruda. Chispa de Dios en las tinieblas de la materia. Anima símbolos sombríos, rituales, nocturnos grimorios prohibidos, no por ser malignos, sino por lidiar con verdades que no soportan la luz del mediodía. La luz negra es saber que llega por colapso, confrontación, disolución del ego. Conocimiento que no exalta, humilla, y al hacerlo libera. En este juego entre luz y sombra viven los símbolos. No están para confirmar certezas, sino para desafiarlas, para mostrar que el mundo no es plano, que lo real tiene capas. Cada símbolo es espejo multifacético. Lo que refleja depende de quién mira. Pentagrama, serpiente, luz negra. Todos son portales. Y la travesía depende de la madurez espiritual de quien se acerca. Esta madurez se construye con estudio, sí, pero sobre todo con presencia. El mago, según Levi, no es quien memoriza símbolos, es quien dialoga con ellos, los invoca en silencio, los traza con la mirada, los carga en el cuerpo no como adorno, sino como vibración. El símbolo verdadero no está en el papel, está en el alma. Se vive, y al vivirse, transforma todo alrededor. Levi insiste, la magia es operación simbólica. Cada elemento del ritual, incienso, círculo, gesto, palabra, es metáfora viva. Nada es literal, todo es imagen, y la imagen, al comprenderse, se vuelve acto. El símbolo actúa porque comunica con el nivel más hondo de la psique, atraviesa lo consciente y siembra directamente en el alma. Por eso Levi pide al mago ser poeta, pensar en imágenes, meditar con ojos del alma, porque el símbolo para activarse debe sentirse, respirarse, reconocerse como espejo. Esto diferencia magia verdadera de superstición. La superstición teme al símbolo, la magia lo contempla. Al entender esto, vemos que el trabajo del mago no es solo manipular fuerzas, es educar la percepción, afinar la mirada para que el mundo simbólico se revele. Y una vez revelado, no hay retorno. El símbolo deviene lenguaje cotidiano. La vida, rito. La realidad, metáfora en movimiento, y el mago se vuelve quien lee el mundo como si fuera grimorio, porque eso es lo que es. No todas las raíces crecen hacia abajo. Algunas se hunden tan profundamente que terminan tocando el cielo desde abajo. El árbol de la vida, según la Cábala, es un mapa de la creación, pero para Leví es también un espejo invertido, lo que nos muestra lo alto reflejado en lo bajo, lo invisible proyectado en lo visible, lo absoluto oculto en lo relativo. Y en este espejo profundo y dinámico habita el Tarot, no como juego de adivinación, sino como sistema de codificación del alma y el cosmos. Para Levi,
El tarot no es un mazo de cartas, sino un libro vivo, un alfabeto de lo absoluto, compuesto por imágenes que condensan toda la sabiduría del mundo antiguo. No fue creado por un pueblo en particular, ni pertenece a una sola tradición. Es el fruto de la convergencia de las escuelas de misterio, egipcia, hebrea, griega, cristiana, esotérica. Cada carta o arcano es una letra sagrada, un peldaño en la escalera de Jacob, un camino entre mundos. Y cuando se combina con el árbol de la vida, la estructura fundamental de la cábala, se convierte en lenguaje de poder y liberación. La cábala enseña que el universo se estructura en 10 emanaciones divinas, las sefirot, que forman el árbol de la vida. Estas emanaciones no son cosas, son estados, principios arquetípicos, facetas de la divinidad. Cada sefirá es una esfera de energía viva, con correspondencias planetarias, psicológicas, teológicas y mágicas. Desde la primera, Keter, la corona, hasta la última, Malkut, el reino, el árbol representa el proceso por el cual lo divino se manifiesta en el mundo y también el camino de retorno del alma a su origen. Pero el árbol, por sí solo, es solo el contorno. El tarot proporciona los caminos que conectan las sefirot entre sí. Son 22 caminos, como las 22 letras del alfabeto hebreo y los 22 arcanos mayores del tarot. Cada arcano mayor no es solo una carta, es un corredor simbólico, una experiencia iniciática. Cuando se disponen sobre el árbol de la vida, estos arcanos revelan una red de transición entre estados de conciencia, muestran que el viaje del mago, del alma o del iniciado no es lineal, es laberíntico, y que cada carta es lección, espejo y portal. El loco, por ejemplo, no es solo el número 0, es el viajero que aún no ha elegido camino, pero lleva en sí el potencial de todos. Se ubica en Daath, el falso centro del árbol, región del abismo, del no saber. La sacerdotisa custodia el umbral entre mundos superiores e inferiores. El ermitaño camina entre Netzach y Chesed, iluminando sombras con su linterna. El colgado, cabeza abajo, es literalmente la visión invertida, la mirada del iniciado que ha visto el otro lado. Levi consideraba al tarot la clave suprema de la tradición oculta porque habla al símbolo en estado puro. No necesita traducciones, ni dogmas. Las imágenes actúan por sí mismas, dialogan con el inconsciente, hablan en silencio. Por eso pueden adaptarse a cualquier sistema, alquimia, astrología, teurgia, psicología, pero para Levi su potencia máxima emerge cuando se fusiona con la cábala, porque la cábala da la estructura, el tarot, el movimiento. Juntos forman un mapa operativo del alma humana. Esta fusión no es solo contemplativa, es activa. El mago puede usar la disposición de los arcanos en los caminos del árbol como instrumento de meditación, invocación y transformación interior. Cada meditación sobre un camino es iniciación. Cada contemplación de un arcano en su posición cabalística es rito, no externo, interno. El tarot se vuelve espejo que responde al estado del alma, y el árbol, escalera que se asciende de dentro hacia afuera. Levi advierte, este viaje no es seguro. El árbol tiene su inversión, los clifot, las cáscaras o sombras de las sefirot, donde moran reflejos distorsionados de las potencias divinas. Como el tarot tiene luz, también tiene trampas. El mago que avanza sin preparación puede caer en el laberinto del ego, la ilusión de omnipotencia, la vanidad del conocimiento vacío. El árbol puede subirse o descender. El tarot puede liberar o aprisionar, pero en este riesgo yace su poder, porque el verdadero camino iniciático siempre pasa por la sombra, por la serpiente, por la deconstrucción. El arcano de la torre representa el colapso de estructuras falsas. La muerte anuncia renovación radical. El diablo muestra lo negado. El juicio llama a despertar. Nada en el tarot es superfluo. Cada imagen es operación mágica. La cábala también enseña esto. Las sefirot deben equilibrarse. Misericordia sin rigor es caos. Rigor sin misericordia es tiranía. El camino central, el pilar del medio,
es el de la sabiduría equilibrada. Por aquí camina el verdadero mago. No se estanca en extremos. Circula, observa, asciende y desciende. Se convierte en el árbol mismo. Y sus pasos son los arcanos. Cuando Leví une estas tradiciones, propone una reintegración del saber esotérico universal. Dice que Cábala y Tarot son dos caras del mismo espejo, que el alfabeto hebreo y los símbolos de los arcanos son variaciones de un mismo lenguaje, que el mundo fue creado con palabras, sí, pero palabras con forma, color, número y vibración. Y quien aprenda a leer este lenguaje no será solo sabio, será operador, creador, artífice de la realidad. Pero esto exige un tipo de escucha que no se aprende en escuelas. Exige silencio, contemplación, coraje de mirarse. El tarot no es oráculo externo, es ventana al interior. La cábala, más que doctrina, es mapa de regreso al centro. Al unirlas, Leví ofrece al mago un espejo que refleja no solo su imagen, sino su destino, su laberinto, su escalera. Y quien osa subir esta escalera no regresa igual. Hay un momento, previo a todo ritual, en que todo calla, el aire cambia, el tiempo parece suspenderse, el espacio se transforma sin moverse. En ese instante operador y operado se funden, y el rito comienza a tomar forma. Para Leví este momento es sagrado, no porque una divinidad lo bendiga, sino porque el universo mismo reconoce que algo esencial está por moverse. El ritual, en este contexto, no es teatro, es magia en acto, es camino. En la tradición de Leví, la magia ceremonial no es conjunto de gestos exóticos o fórmulas recitadas mecánicamente. Es ciencia simbólica exacta, sistema riguroso donde cada palabra, instrumento, dirección, color y vibración sirve a un propósito preciso: alinear al operador con los ritmos ocultos del cosmos. El ritual es microcosmos construido con conciencia, donde el mago actúa como puente entre lo invisible y lo visible, entre arquetipos y acontecimientos. Esta actuación es posible porque el mago comprende el principio central. Todo lo hecho en símbolo reverbera en espíritu. Construir un altar, trazar el círculo, quemar incienso, entonar nombres sagrados, nada es accesorio. Todo es parte de una operación mayor que solo funciona con presencia absoluta. El mago no manipula el mundo externo, se moldea a sí mismo, y este movimiento interno se refleja afuera. Leví ve el ritual como herramienta de reintegración. Escribe que el rito es la forma del verbo, y el verbo es el pensamiento exteriorizado. En otras palabras, el ritual es pensamiento manifestado, voluntad concretizada, lenguaje divino aplicado al plano humano. Cuando se realiza correctamente, no solo simboliza la transformación, la realiza. El rito es laboratorio del alma. Para esto, el operador debe conocer las fuerzas con que trabaja. No basta repetir gestos antiguos o copiar grimorios. Debe entender el porqué de cada movimiento, por qué el círculo, por qué el pentagrama se traza de dentro hacia afuera o viceversa, por qué la posición de los planetas, por qué la hora, el día, el signo. Cada detalle importa, porque cada detalle lleva una vibración. Y la armonía de estas vibraciones es lo que hace funcionar al ritual. Pero ¿funcionar para qué exactamente? Esta pregunta separa al curioso del iniciado. El ritual no sirve para satisfacer deseos personales ni demostrar poderes. Sirve para ajustar el ser a lo real, para alinear el alma con la ley, para reconectar al operador con las fuerzas arquetípicas que sostienen el universo. Un ritual verdadero, según Leví, es el que purifica, equilibra, cura. Y por eso mismo puede ser peligroso. Porque lo que purifica, primero confronta. Lo que cura, primero revela la herida. Por eso los antiguos temían los rituales mágicos mal ejecutados. Un gesto errado, palabra mal pronunciada, intención impura, y el símbolo se corrompe.
El portal que se abre puede no ser el esperado. La fuerza invocada puede no reconocer autoridad. La operación, en lugar de armonizar, desestabiliza. El ritual exige responsabilidad. No por nada, en todas las tradiciones iniciáticas, el aprendizaje del rito viene tras rigurosa preparación interior. Esta preparación comienza con la purificación del operador. Levi insiste, el mago debe ser hombre moral, no en sentido moralista, sino ético y vibracional. Su vida debe estar en orden, sus pensamientos claros, su voluntad firme, su cuerpo en armonía con su alma, porque el operador es el instrumento del rito. No hay varita mágica que funcione si el brazo que la sostiene tiembla de duda o ego. El ritual entonces es también espejo. Muestra al mago dónde está su centro. Si el símbolo no responde, si la operación no resuena, quizá el problema no esté en el sello, sino en el corazón de quien lo trazó. Esta es la primera iniciación real. Entender que el rito no es herramienta de control, sino de escucha. No es dominio, es diálogo. Aquí Levi revela una de sus mayores enseñanzas. El verdadero mago no impone su voluntad al universo. La alinea. Desea lo que debe ser deseado. Quiere lo coherente con la armonía mayor. Por eso su ritual funciona. No por fuerza, por sintonía. En sus escritos, Levi describe varias operaciones ceremoniales: invocación angélica, comunicación con inteligencias superiores, armonización con los astros, transmutación vibracional. Habla de velas, espejos, agua consagrada, bastones, inciensos, campanas, círculos mágicos. Pero siempre advierte, sin intención verdadera, preparación interior y conciencia del símbolo, todo esto es mera escenografía. Por eso el mago auténtico nunca ridiculiza el ritual. Sabe que el gesto externo es extensión del interno, que la materialidad del rito no es banalidad, sino anclaje. El espíritu necesita forma para actuar, y el ritual es esa forma. Es la danza de lo invisible vestida de gesto, la palabra del cosmos dicha con el cuerpo. Pero no todo rito es público, no toda operación requiere altar. Levi dice que hay rituales secretos, los que ocurren dentro del alma. Un pensamiento puro es rito, un perdón real ofrecido en silencio es operación, un nombre sagrado entonado en la oscuridad con reverencia es portal abierto. El mago aprende que el templo es móvil, que el altar es el corazón, que la lámpara puede ser interior. Estos rituales ocultos son los más poderosos, porque en ellos el símbolo ya fue absorbido, integrado. No se necesitan adornos, porque el operador se ha vuelto el rito. Camina con lo sagrado dentro, vive en estado ritual, y por eso todo lo que toca se transforma. Levi señala que el fin de la magia ceremonial no es cumplir deseos, sino cumplir al ser. Hacer del operador lo que realmente es, eslabón consciente entre lo divino y lo humano, participante del misterio, no manipulador, sacerdote de lo invisible, cuyo rito es el vivir mismo. Y al comprender esto, el mago entiende que el mayor ritual es el silencio con que escucha a su alma alinearse con la voz del mundo. Hay un punto en el viaje del mago donde el ritual ya no basta. Los símbolos han sido estudiados, el altar está preparado, las palabras son conocidas, y sin embargo, algo resiste. Algo en su interior vacila, tiembla, retrocede. El aire se espesa, el espejo se oscurece. El sonido de su propia respiración resuena como en una caverna. Es en este momento cuando aparece el guardián, el umbral, el ángel terrible de la verdad. Eliphas Levi lo describe sin rodeos. No es un ser de luz suave, ni un consolador. Es el espíritu que custodia el centro de lo real. Y para cruzarlo hay que morir. Esta muerte no es física, es simbólica, iniciática, psíquica. Es el derrumbe de la identidad falsa, el abandono de las certezas, de los deseos infantiles, de la fe moldeada por el miedo. El verdadero encuentro con lo sagrado
no ocurre cuando todo tiene sentido. Ocurre cuando el sentido se rasga, cuando el alma ve por primera vez que el mundo externo era solo reflejo y que ahora el espejo se ha roto. Lo que queda es el centro y el centro quema. Levi sabía que este momento no podía acelerarse. Lo comparaba con el fuego alquímico. Si se enciende demasiado pronto, destruye. Si se mantiene con paciencia, transforma. Por eso, tanto en su doctrina como en sus rituales, siempre hay una advertencia. El camino mágico es real, y lo real no perdona. No hay espacio para la vanidad, ni para el romanticismo espiritual. Quien busca la verdad debe estar dispuesto a ser deshecho por ella. Aquí es donde el miedo se revela como aliado y obstáculo. El miedo no es debilidad, según Levi, es señal de que algo verdadero se acerca. Pero también es la primera muralla. Protege el centro sagrado, pero también lo aleja. Miedo a lo desconocido, al fracaso, a perder el control, a la locura. El mago los siente todos y debe atravesarlos, no vencerlos, atravesarlos. El miedo es un velo, y como todo velo, oculta y revela. Del otro lado está el deseo, pero no el deseo común. El deseo mágico, el impulso del alma por unirse con lo absoluto. Este deseo es puro pero peligroso, porque cuando se malinterpreta, se mezcla con el ego. Se convierte en sed de poder, necesidad de control, obsesión por resultados. Levi enseña que el mago debe desear, pero con desapego. Debe querer, pero con entrega. El deseo, como el miedo, es fuego, y el mago es el alquimista que debe mantener este fuego en el punto exacto, ni apagado ni en llamas. Es en este equilibrio donde surge el ángel. No un ángel en sentido devocional, sino un símbolo vivo de la conciencia superior. Se lo describe como terrible porque exige renuncia. Muestra lo que el alma no quería ver. Señala las máscaras, los juegos, las mentiras que el propio mago se contó, y por eso muchos retroceden aquí, porque el ángel no consuela, revela. Y la verdad, cuando no se desea con humildad, se convierte en cuchillo. Levi habla del ángel como la propia conciencia elevada, aquella parte del alma que ya sabe, que ya vio, que ya está lista, pero que espera que el resto del ser alcance madurez, que el ego se canse de querer dominar, que el corazón aprenda a escuchar. Solo entonces se muestra, y su luz es negra. No porque sea mala, sino porque ciega, porque destruye la ilusión, porque exige un nuevo nacimiento. Este nacimiento es la verdadera iniciación. Es cuando el mago deja de operar símbolos y se convierte en símbolo. Es cuando no solo estudia los arcanos, sino que ve su vida como un arcano en movimiento. Que cada dolor fue una lección, cada colapso un rito, cada sombra un espejo. Ve que el miedo era un portal, que el deseo era un mapa, que el ángel siempre estuvo allí, en el centro de sí mismo. Pero esta visión no es ligera, es grave, porque ahora el mago sabe que no hay vuelta atrás, que cada gesto tiene peso, que cada palabra es vibración, que cada elección moldea mundos. La responsabilidad del saber es inmensa, y el peligro de la caída constante, porque el orgullo espiritual es la tentación final, la ilusión de ser maestro, cuando en verdad aún se es aprendiz. Levi combate esta ilusión. Con sabiduría, escribe que el verdadero mago es quien permanece humilde. Sabe que el conocimiento es infinito. Entiende que el misterio no es para dominarse, sino para honrarse. El ángel terrible de la verdad es al final un maestro silencioso, que enseña mediante el enfrentamiento, que guía con espejo, no con palabras, que señala pero no empuja. Enfrentar a este ángel es reconocer que el bien y el mal no son fuerzas externas, sino posibilidades internas. Que el infierno y el cielo son estados del alma, que el templo está en el cuerpo y el altar en la conciencia, que el ritual más poderoso es aquel donde se muere a la ilusión y se nace a lo real. Esta muerte se celebra en silencio, porque es íntima, porque es profunda, porque no puede explicarse, solo vivirse. El mago que pasa por ella no se jacta, camina diferente,
con más liviandad, con más peso, con un brillo en los ojos que no es de victoria, es de reverencia. El ángel. Terrible es también el guardián del portal. Solo permite el paso a quienes han perdido el miedo a perder, a quienes han purificado el deseo, a quienes aceptaron que saber es morir y morir es vivir. Custodia la última puerta, la puerta de la libertad, y quien la cruza no se vuelve mejor, se vuelve más verdadero, más íntegro, más vacío y más lleno, porque la verdad, cuando finalmente es acogida, no trae poder, trae paz, una paz que no depende de respuestas, una paz que sabe habitar el misterio. Por eso Levi decía que la gran obra no es transformar plomo en oro, sino transformar ignorancia en conciencia, miedo en presencia, deseo en devoción, y al mago en humano, humano completo, humano divino, humano, que reconoció al ángel y lo abrazó, incluso temblando. Hay un punto donde las palabras cesan, no por falta de contenido, sino por exceso de significado. El símbolo se agota en el papel, el rito se disuelve en la experiencia, el libro se cierra, y sin embargo, algo continúa, algo que no puede describirse, ni enseñarse, ni siquiera nombrarse, algo que solo puede reconocerse en silencio. A esto, Eliphas Levi lo llamaba la llave final, no una fórmula mágica, sino un estado de presencia, un saber sin lenguaje, un ver que ya no necesita ojos. Toda doctrina, por profunda que sea, es un mapa. Todo ritual, por sagrado, es un peldaño. Y todo símbolo, por poderoso, es solo una indicación. El verdadero destino de la magia, dice Levi, es el retorno a la unidad. Un retorno que no se logra con conocimiento acumulado, sino con la reintegración del ser con el principio que lo originó. La gran obra no trata de crear algo afuera, trata de recordar lo que siempre estuvo adentro. Este recuerdo, sin embargo, no llega como pensamiento. No viene con lógica ni con certezas. Desciende como un susurro, y este susurro a veces es ensordecedor, porque cuando el alma escucha lo que siempre supo, pero nunca se atrevió a aceptar, todo cambia. El mundo sigue igual, pero ya no sé. Lo mira igual. El mago que llega hasta aquí no necesita probar nada, no busca, no exige, camina con reverencia, porque entendió que la llave final no es una respuesta, sino una escucha, no es un poder, sino una presencia. Y esta presencia es a la vez la cima y el fin del camino. Levi fue muchas cosas: magista, místico, poeta, hereje, sacerdote, pero, sobre todo, fue un guardián del lenguaje oculto. No quiso fundar una religión ni crear un nuevo dogma. Quiso señalar lo que ya estaba vivo bajo los escombros de las teologías, filosofías y ciencias. Quiso reavivar el símbolo, dar voz al silencio, enseñar a la mirada a ver de nuevo. Su legado no está solo en los rituales, textos o diagramas. Está en la vibración que estos elementos provocan en quien los contempla con alma. Porque la magia verdadera no se aprende, se despierta. Y quien despierta, aunque sea por un segundo, lleva la marca de quien vio más allá de la superficie, de quien tocó el velo y supo que detrás había algo que ninguna definición puede contener. La llave final, entonces, es la entrega, la confianza radical de que lo invisible no necesita dominarse sino escucharse, de que lo absoluto no es un objeto, sino un campo, y de que lo real solo se revela cuando el ego deja de exigir que todo tenga sentido. El mago que alcanza esta comprensión no se vuelve un ser especial, se vuelve un ser común, totalmente despierto. Ve a Dios en las cosas pequeñas, ve rito en lo cotidiano, ve símbolo en el gesto banal. Su vida se convierte en liturgia silenciosa. No necesita velas, ni vestiduras, ni adornos. Basta estar, basta ser. Y por eso sonríe. No una sonrisa de triunfo, sino de reconocimiento. Sabe que el viaje fue largo y que la llegada no es un lugar, es un estado. El estado donde el símbolo, el rito, la doctrina callan
no porque hayan perdido valor, sino porque cumplieron su función. Ahora todo es claro, pero no como luz intensa. Es claro como cielo nocturno, como brisa suave, como un toque que no presiona. La verdad que se alcanza al final del viaje mágico es una verdad que no necesita pruebas. Es como el agua, no debe explicar su humedad, solo toca. Solo entra Levi dijo que el verdadero mago es quien encontró el verbo, pero que el verbo no es sonido, es vibración, y que la vibración más elevada no grita, susurra, se silencia, inunda. Cuando este verbo se encuentra, toda palabra se vuelve innecesaria, y el silencio se vuelve templo. Es en este templo donde se revela la llave final, no como instrucción, sino como reconocimiento íntimo, un saber que no viene de afuera, que no está en libros, ni en maestros, ni en escrituras. Está en el centro del alma, esperando, paciente, eternamente paciente. El mago, al darse cuenta, entiende que nunca hubo realmente un camino, que nunca salió del lugar, que todo el esfuerzo, el dolor, la búsqueda, fueron modos de recordar lo que nunca se perdió. Y este recuerdo trae paz, trae gratitud, trae un nuevo tipo de poder. El poder de no necesitar poder. Así termina el viaje, no con explosiones, no con éxtasis, con una paz que habla en silencio, que vibra en el cuerpo, que se instala en la respiración y que acompaña al mago en cada gesto, cada palabra, cada elección, porque ahora él sabe. Él sabiendo ya no necesita decir,